Entonces ya voy a empezar a grabar la clase. Bueno, ayer nos quedamos en esta parte. Recuerden que este es un repaso básico de lo que es HTML. Estamos enfocándonos no en un curso completo. La verdad, HTML es bastante extenso y más que nada por la cantidad de etiquetas que maneja. Y nos quedamos en las tablas. Estamos haciendo alguna cuestión de uso de Emmet. Nada más que tengo broncas con el MD, como que la versión se actualizó la versión del Emmet o los snippets y hay algunos que no están funcionando. Entonces, eso he tenido esa bronca con Emmet. Entonces, pero bueno, ya resolví varias cosas de ello. Entonces, lo que vamos a ver son las tablas en HTML. Anteriormente, en versiones de HTML4, las tablas eran y de hecho antes de las hojas de estilo en cascado, cuando las hojas de estilo, en CSS2 todavía, o antes del CS3 más bien, las tablas eran un elemento que permitía formatear contenido. O sea, como alineábamos con tablas, poníamos posiciones con tablas, etcétera. Hoy en día es una mala práctica hacerlo con tablas. Las tablas finalmente están orientadas para contenido. Y tienen tres elementos básicos. Hagan de cuenta que tienen una jerarquía de árbol de tres elementos. Lo que es el elemento table, y luego abajo tienen uno o varios elementos TR que corresponden a la fila, y cada TR puede tener varias columnas. Entonces, es la estructura de las tablas. Basta con poner aquí, voy a poner un ejemplo, un archivo, ¿ok? Basta con poner un table y poner TR. Estoy usando MD, le voy a poner dos filas. Para el TR de la hoja de estilo que les pasé, explica muy bien esto, si no ahorita retomo algunas cosas. Dos filas y le voy a poner tres columnas. Y nos simplifica esta parte. Aquí pueden poner hasta con variables para que llene contenido. Nada más que les digo, me está fallando variables. Me está fallando, creo que la versión de M. ¿Sí? Aquí les va en el chat, que lo puse. Entonces, esto nos genera una versión de una tabla. Pueden ver de tres elementos. Déjenme mostrarles más grande la pantalla con el texto más grande y quitar esta del terminal para que puedan visualizar mejor. Creo que ya lo deben de poder ver. El primer elemento, que es el contenedor del tablet. Dentro de ellos podemos decir una segunda jerarquía y tendríamos dos, si fuera un árbol, dos ramas o dos hojas, un TR y otro TR, y en cada TR tendríamos tres columnas. Visualmente, voy a abrir esto en un navegador. Es que me permite compartir el navegador, permítanme. Nada más que cuando comparto pantalla me limita mucho algunas aplicaciones. Ahí disculpen, tengo que estar ajustando.
Entonces estoy aquí. Entonces, permítame, no me lo actualiza en el navegador, por eso no lo había. Permítame, ¿me puede dejar de compartir pantalla, Permítame, porque no me deja abrir alguna ventana. Voy a pausar incluso la grabación. Ahora sí ya me permitió. Les comparto de nuevo la pantalla. Ok, entonces estoy en el Visual Studio Code. Tenemos la aplicación. No tenemos contenido. ¿Por qué? Porque la primera definición de esta tabla es simplemente la estructura. Ahí son varias celdas que no tienen contenido. Vamos a ponerle fila 1, celda 1 y así lo vamos a poner todo este contenido. Digo, esto se puede hacer con M es más fácil, pero no es solucionado. Ya lo intenté un buen rato y no. Entonces ya espero la siguiente sesión tener eso sin problemas. Entonces, si actualizamos, tenemos esta parte. La parte de las propiedades en lo que viene siendo la tabla. Bueno, aquí nos muestra una serie de propiedades básicas. El cell spacing, que es el espacio entre celdas en la tabla. El cell padding, que es el espacio entre el borde de la celda y su contenido. Vamos a poner el cell spacing. Está en píxeles por defecto, le voy a poner 10. Le voy a poner border igual a 1 para que se pueda ver el borde y el espacio, ¿no? Entonces, se fijan, el cell spacing es el espacio entre celdas. El cell padding es el espacio de la línea hacia el contenido, del tanto superior, etcétera. Lo puedo delimitar. Entonces tenemos cell padding igual y se fijan, ya hay un contenido. Realmente la parte visual, usable, es muy buena. Esto estamos viéndolo, las propiedades como tal de HTML, que viene derivado de HTML4. Hoy en día no se usa aplicar las propiedades directamente a los elementos de HTML. Lo que hacemos es estilos en lugar de esto. ¿Por qué? Porque hacerlo en HTML nos lleva a un mantenimiento muy, muy complejo. Entonces, son dos propiedades de inicio. Bueno, ¿qué otras propiedades tenemos? Tenemos la primera de alineación, ¿no? Que tiene que ver donde apliquen, pueden aplicarlo regularmente a celdas, lo podemos aplicar, el align es la alineación horizontal, tenemos que es el V-align, que es la alineación vertical, tenemos el VG color y el border color, estos se aplican a todos, Estos se aplican al parámetro table, al parámetro TR y al parámetro TD. La verdad, dar color a esto el mantenimiento es muy complejo.
Tenemos otra propiedad que es el color de fondo. Prácticamente los colores de fondo ya no se usan, ¿eh? Antes sí se usaban como tal, pero pues, es un GIF y lo hace algo pesado, entonces se usan menos. Tenemos otras propiedades que es la altura de la celda, el height, el width, el ancho de la celda, y el call span y el row span. El call span y el row span nos sirven para hacer combinar celdas. Voy a poner ejemplo con el call span. Veo aquí el código, voy a copiar esta tabla en la parte inferior. Si actualizo el contenido, pues ustedes van a ver algunas tablas. Voy a poner algún párrafo aquí para que nos separe. Y se ve esta parte, ¿no? Entonces, el cell, el call span nos puede definir o nos puede unir algunas celdas. Pongo un ejemplo. Y vean lo que hace. ¿Sí? Lo que hace uno las celdas. Puedo ponerlo de 3. Voy a jugar con varios de estos. Ahora el valor es de 3. Nos une 3. Puedo hacerlo inverso, fíjense. Call span, aquí está bien este. 1 y dejarlo aquí. Si se fijan, lo hace de esa manera. En el primero une las celdas de la izquierda y en el otro la de la derecha. Hay una inconsistencia pues, porque no son celdas pares. Entonces, bueno, van a decir, no, pues ahorita ya los editores lo hacen muy sencillo y todo eso. Sí, pero el desarrollo web se basa en editores hasta cierta parte. Pero como lo que usan es un código, un lenguaje de script, que lo que hace es generar en tiempo de ejecución código HTML, cuando ustedes tienen la necesidad de generar ese código a través de el lenguaje de script, pues sí tienen que conocer esa sintaxis para hacerlo de manera eficiente, ¿no? Pueden hacer algo similar con el row span para esto, ¿no? Bueno, son propiedades de esto. El muestro nada más no voy a dar el demo de esto, lo que son el tamaño de las celdas, lo pueden hacer a través de los parámetros, que es el width. Si no dejan un valor por defecto son píxeles, o lo pueden hacer también en porcentaje, basado que en la tabla es el 100% y van dividiendo. Aquí hay una cuestión que más adelante creo que se define en la presentación, respecto a que luego se exceden o no cumple con las reglas. O sea, le ponemos el 100%, pero decimos, tengo 4 celdas, no, pues cada una de 25. Pero hay que tomar los valores del espacio entre celdas, el padding entre celdas, y hay que tomar esos como tales. Entonces siempre hay un juego entre esto. Y varía o cambia dependiendo de los navegadores. Atributos, pues bueno, ya los acabamos de ver, el de alineación, el color de fondo, el color de la alineación, la imagen de fondo, el color de fondo, el borde, el color del borde, el espacio entre celdas, perdón, entre el contenido y la celda, el espacio entre celdas, el height y el width. Y aquí nos especifica la diferencia del cell spacing, que es entre las dos celdas, y el cell padding, que es de la orillita a su contenido. Pueden especificarlo en la parte superior, en la inferior, en la izquierda y la derecha, pero eso lo facilitan con las hojas de estilo en cascada. Bueno, eso como inicio. Son elementos, vimos una estructura de body, tenemos el encabezado, sabemos para qué sirve el encabezado, tenemos una estructura vimos la estructura de un HTML, tenemos dos partes, un head o un encabezado,
donde mandamos metadatos y otra información. Se recuperan los lenguajes de script a través del método get. Tenemos un body donde enviamos información principalmente a través de formularios. Se recupera por el método post, regularmente lo que corresponde al body. Y hablando del método post, un formulario es el principal elemento para recopilarlos. Aún así, el formulario tiene dos métodos de envío, get y post. El get en un formulario es menos común, se hace a través de enlaces, pero se puede hacer. Y el post es el otro método. Entonces, ¿qué es un form? Una representación visual de este tipo de elementos. Voy a mostrar en código. Voy a poner otro código más. Entonces ahorita se los cargo este. Basta con que pongan el form y con eso le completo. Les voy a mostrar aquí que identifiquen dentro de lo que les pasé de Emmet. Ahí voy a dejar de compartir tu pantalla tantito, porque luego si no me lo carga. Permítanme un segundo. Les voy a mostrar dónde identificar partes de Emmet de lo que yo estoy usando. La verdad, la estructura del documento es muy sencilla, no es nada complejo. Ahora sí vuelvo a compartir pantalla. Ok, entonces, este es el documento que les compartí. Este de aquí. Lo tienen en material y se llama sheet-medio A5. Ese es de los documentos. El material está compartido en esa carpeta. Y es un poquito la explicación de Emmet. Nada más que hay algunas cosas que no han estado funcionando. Quiero ir a la parte de forms para que entiendan lo que estoy haciendo y dónde está la referencia. Les estoy mostrando. Aquí está un poquito lo de tablas. Estos elementos están muy básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, la estructura de árboles, ¿cómo generan? Aquí les da un ejemplo. El mayor que delimita, está ahí, hay snipes que lo facilitan, basta con que escriban y les autocompleta, nada más que no está funcionando. Voy a revisar qué es lo que me está fallando. A lo mejor otro snipe de otro lenguaje que tenga, los tengo que habilitar o deshabilitar alguno. Esta es una estructura de árbol, por ejemplo, si le ponen app, un mayor que, luego un L, un mayor que y un LI, quiere decir que crea dentro de un padre que es su L y dentro de un padre que es NAP. ¿Vale? Este es para generarlos. Este es padre, hijo e hijo del anterior. ¿Ok? Luego tenemos lo que viene siendo que están, cuando le ponemos el más, las estructuras o las etiquetas estarían al mismo nivel. Si se fijan, ponen un div y lo cierran. Luego le ponen el más y un párrafo y lo cierran. Y el block quote y lo cierran. Entonces eso lo manejan así. Del clean up como tal, fíjense cómo funciona. Ponen dos divs, ponen un div y dentro de ponen un P, un span más énfasis, pero le ponen lo que hace es que rompe el más y lo pone en una línea independiente. ¿Okay? De agrupar también es importante. Por ejemplo, tienen un div, un header y dentro de un header ponen un UL y luego un LI dos veces y luego dentro de este LI le ponen un href y luego en otra línea rompen el último que tuvieron
que en este caso es el header, el que está agrupado, ponen un footer y dentro del footer ponen un P. O sea, está muy útil esta parte. Y aquí pueden ir revisando. Por ejemplo, aquí está la multiplicación. ¿Sale? Esto es para numerar, fíjense. Cuando le ponen el UL, luego 1 que es el I, le ponen el punto. Cuando ponen punto, el punto en CSS se asocia a un atributo de clase. Entonces, al poner el punto, quiere decir que LI va a tomar la clase. Ponen el signo de pesos, que va a tomar una variable, y lo multiplican por 5. ¿Qué quiere decir? Que en LI le va a poner clase sample 1, sample 2, sample 3, sample 4 y sample 5. Entonces facilita mucho la codificación. Nada más que muchas cosas de estas me las me está fallando. Este de aquí es para atributos. Este, cuando ponen entre corchetes, quiere decir que title es un atributo dentro de párrafo. Y le ponen el texto. Fíjense cómo está en esto. Y aquí hay varios ejemplos. Este es para texto. Este también me está fallando. Ponen, por ejemplo, el H1, le ponen este texto y debería aparecer H1 y dentro de este el texto que pone. Entonces, estos son también importantes. Miren, aquí hay varios ejemplos, la verdad, pueden jugar con estos. Estos son buenos, los que resaltan en amarillo. Son muy usados. El link, por ejemplo, para hacer de lo que tiene que ver con relacionar hoja de estilos, ahorita lo vemos. Y aquí quiero llevar a la página 4, los 5. Permítanme tantito, si el café no funciona, permítanme. Bueno, aquí está el for. Simplemente le ponen for. Se supone que si le ponen tabulador funciona. Bueno, lo tienen que configurar para el tabulador. Voy a mover un poquito. Pero no funciona. No sé qué me está completando. O qué extensión está chocando. Por eso le pongo el mayor que. Y le doy tabulador. Para esa parte hay que configurar en File Preference. Sale esta pantalla. Y si aquí en la búsqueda le ponen Emmet, aquí tienen cómo editar los parámetros de Emmet. Aquí les da varios parámetros. Se supone que muestra las sugerencias cuando escribo un texto. Está configurado el Snipes, que es el IntelliSense. Cuando escribo algo, las primeras letras se supone que me va a completar, pero está chocando con otro. Tengo que deshabilitar el otro o cambiarlo. Aquí este no está activo. Cuando lo activan, quiere decir que cuando dan el tabulador, funciona. Yo no lo tenía activo, lo activé. Regularmente no lo uso. Con control barra espaciadora se activa el snipe. Pero en esta ocasión, como no me funcionaba, como está fallando así como lo ven, entonces lo único que me funcionó es habilitarlo. Entonces, cuando quieran la configuración aquí del Visual Studio, escriban la extensión y les van a pasar los parámetros. Hay 11 extensiones y aquí les muestran todos ellos. Entonces, bueno, repito, for mayor que y pongo esta parte. Se supone que aquí tendría que ponerme, uno sí funciona, ¿no? For, le pongo input mayor que y pongo una caja de texto. Esto no hay bronca. Y hay una, es control alt P. Hay una extensión, déjenme checarle cuál es. Esta es buena. Extensiones. Extensiones, déjenme buscarles cuál es esta. No me acuerdo si es Prettier. Ahorita les confirmo. Ahorita les comento por qué. Si es control más P. Lo que hace que es son buenas prácticas para formatear el código. Entonces se supone que si yo pongo y pongo control P,
me debería formatearlo, identarlo. No está funcionando. Tengo que revisar las funciones. O sea, les pone la identación. Anteriormente era el tabulador de 8 caracteres. Ahorita el tabulador lo recomiendan de 4 caracteres. Y va variando esas partes. Entonces, aquí tengo este for. Voy a tener que editarlo manualmente. No me gusta. Y tendría que ponerlo así, con 4 caracteres. Cuando doy control P. Bueno, entonces volviendo a la hoja de estilo que les mencionaba, fíjense que aquí el input funciona con el input. Voy a mover porque está muy lejos la forma del Visual Studio Code. ¿Quién sabe dónde quedó? El INP, mayor que, y funciona. ¿Sale? Si se fijan, por defecto es un text. Por defecto es un text. ¿Qué más tenemos? Tenemos el hidden, lo pueden abreviar con input 2.h. Vamos a ver si funciona. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos. Ahorita les repaso todas las etiquetas. Los voy a copiar y pegar para que la ando haciendo el cuento. Input search. Y de hecho ni funcionó por copiar y pegar. Ah, es que se solapó. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? El de texto, aquí lo abrevian. El email. Estos del search, Henares, el email, el URL, mira, son correspondientes a HTML5. El password viene del 4, el date time es del 5, el date del 5. ¿Y qué es lo que hace con esto? Pues preformatear con un estilo relacionado con esto. Entonces, si voy aquí al for 1, eso es lo que hacen estos estilos. Los del HTML5, que bien mencionabas, Naro, ¿no? O sea, el footer, el header, etcétera. Pues son esos estilos nada más. Entonces, ¿qué más tenemos? Nomás que está dando mucho lata como tengo múltiples pantallas, me da lata. De mes, de semana, de tiempo, de teléfono, un número, y te valida incluso en algunos casos, color, checkbox, input, etcétera. Entonces voy a ir agregándolo conforme vayamos viendo. Entonces aquí tienen la lista para hacerlo sencillo, ¿no? O sea, que puedan tener y verlo con Emmet. De submit, de reset, de campo de texto, bla, bla, bla. Entonces, ayuda mucho. La verdad, cuando empiezas con Emmet y no te funciona el Emmet, sí te frustras porque te quedas tan acostumbrado a esto, que sí falla, ¿sí? Permítanme, te digo sin café, me duermo. Sí, falta el cafecito de la sala de redes, híjole. Ya esperemos que la sana distancia se vaya lo más pronto y a la nueva normalidad, o quién sabe cómo le llamen. Regresemos pronto. Bueno, ya tenemos esto, ¿no? Entonces, regreso a la presentación. Entonces, de inicio, el delimitador del formulario es este. No tiene representación gráfica, simplemente es un agrupador y el contenido que va dentro. Hay una cosa que se llama el DOM dentro de JavaScript, es que el modelo de objetos del navegador, entonces eso se va en una jerarquía que es for. Dentro de form está el índice 0, corresponde al primer campo, el índice 1 al segundo campo, y del índice 0 le podemos poner un punto y vamos a las propiedades, valores, etc. Entonces está ese delimitador. Los campos de texto. Ahorita hago pruebas con todos, los de repaso el contenido y hago un demo. Los campos de texto. Si le ponen input nada más, si se fijan, por defecto le pone el valor text. Esto lo tomé de los cursos por eso dan los nombres así medio raros, porque para efectos de desarrollar esto,
los tomé de ahí del link que les mostré en las primeras láminas. Ahí pueden ver estos ejemplos y mayor detalle de toda esta parte. Entonces, la primera, la caja de texto, es el por defecto, ¿sale? Tiene el valor nombre. Es importante dos parámetros en todos los formularios: el name y el ID. El name, ¿quién lo usa? Las hojas de estilo. Y el ID, ¿quién lo usa? JavaScript. ¿Sale? Entonces, a través de eso lo vemos. Es una bronca que si dos ID no, son iguales. Entonces, bueno, regularmente los que son caja de texto, bueno, no casi todos, tienen un parámetro value. En las cajas de texto por defecto pone esto. Ahorita veo ejemplos. Entonces, quedaría dentro form esta parte. ¿Cuál es el segundo? El password, que tiene representación de la caja de texto. Igual, simplemente pues oculta los caracteres que se están mostrando y dependiendo del sistema operativo, el navegador y cosas, algunos pone asterisco, círculos, etc. Cuando queremos obtener textos de más tamaño, la caja de texto no es el elemento adecuado. Para eso se llaman textarea. Pero si se fijan, no tienen el parámetro input. Es una etiqueta distinta, dice textarea. ¿Sí? Su apertura y cierre. Este no tiene el cierre. Entonces, un nombre y definimos su tamaño con dos parámetros: la cantidad de filas con el parámetro rows y la cantidad de columnas con, el parámetro columns. Entonces, de esa manera se definen los tamaños. El tercer elemento son las listas de selección o listas de opciones, que se componen por dos etiquetas. La primera es select, y por cada opción que queremos dentro de esta lista de selección, tenemos un parámetro que se llama option. Entonces, ese es otro de los elementos. Ahorita vemos ejemplo también. Los botones de radio. Los botones de radio son para opción múltiple, pero solamente nos permite seleccionar uno de ellos. Las características para que se seleccione uno de ellos es que el nombre debe ser igual, porque si cambia el nombre, pues ya son radios independientes. También vemos ejemplo de esto. Y es importante seleccionar un valor para hacer la distinción de esto. Las cajas de validación o de verificación es el parámetro. En el anterior es el parámetro radio. En este es checkbox. A diferencia de los radios, se permite más de una selección. Entonces son adecuadas para esto, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con el demo. Un formulario básico de esta parte. Ya tenemos el for. Pues simplemente, ¿no? Voy a poner una tabla para que vean esto, que no es la forma adecuada. Ahorita lo voy a dejar una tabla. Table, vamos a poner de... Voy a poner 10, y así de ocupo menos las borro. Y de columnas, 2. Pues ya tengo esto. Vamos a poner aquí parámetros. En la primera columna le voy a poner una caja de texto, nombre. ¿Qué más opciones pusimos? Tenemos carrera. ¿Sale? Voy a poner lenguajes conocidos. Y le voy a poner semestre. ¿Qué más le podemos poner? La descripción la voy a dejar más. Vimos radio, vimos cajas de texto, vimos botones de radio. Vamos a poner usuario. ¿Sale? Le vamos a poner contraseña. Vimos estos y le voy a poner descripción. ¿Okay? Voy a dejar una por cualquier cosa.
Ah, y no vimos algunos, los botones. Y aquí en botones voy a dejar una sola columna. Entonces, si vemos en Form 1, tenemos esto. Nos falta agregar los controles. Nombre, ¿con qué lo ponemos? Con una caja de texto, ¿no? INP mayor que tabulador. Aquí le ponemos los parámetros. TXT, nombre, el ID. ¿Sale? Visualizo qué pasa con este. Ya ponemos otra caja de texto. Carrera. Pues vamos a poner. Aquí podemos poner opciones de radio. INP input. Los puntos radio. Voy a poner 3 carreras. Por 3 mayor que. ¿Sale? Name. N carrera. Como un impuesto, un entero. Le pongo el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Y aquí le pongo un texto que diga ISC, ITIC y LI. Ya tengo. Y hay una opción que dice aquí Selected, Checked. Checked igual a True. Va cambiando, unos nomás dejan Checked dependiendo de la versión. ¿Sí? Creo que Checked, ya nada más. Lenguajes conocidos, vamos a poner, yo manejo varios lenguajes, ¿no? Manejo, para eso va a poner checkbox, input, 2 puntos, checkbox por 3. Ahí está. Es N lenguaje 1, lenguaje 2, lenguaje 3. 1, 2, 3. Java, Python y C Sharp. ¿Sale? Luego semestre. ¿En qué semestre van? Pues aquí tenemos 4 semestres en TEC. Pero vamos a poner la lista de selección. Acuerden que era select, sale, y select input. No, select. Okay. Select, le voy a poner input, los option. Y aquí está. Name, N carrera, perdón, N semestre. El ID les pongo el mismo. No, aquí el ID debe ser perdón. El valor 1, 2, 3. Y vamos y tenemos estas opciones.
Ok, usuario, pues es una caja de texto. No, aquí lo puse mal, este es en este. Y este quedamos que era input, los puntos, password. Descripción, aquí en descripción sí la vamos a poner, híjole, aquí la voy a poner call span igual a 2. Voy a chutar esto y voy a poner en el TD descripción. Esto lo pongo en un párrafo. Y en otro párrafo pongo el text area. El txt descripción. Y dejo el tamaño por defecto. ¿Sale? Pues hasta ahorita llevo todo eso. Ya nomás me falta un botón de como tal. Aquí también le voy a poner un call span. Bueno, este lo voy a dejar como espacio. Call span. Input. Submit. Tipo submit. Enviar datos. Aquí no agrega por defecto el name igual a btn enviar y el id igual. Entonces, si regresamos, ya tenemos esto. Eso es lo básico. Eso es lo básico de formas. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar una aplicación y la aplicación tiene que interactuar con el usuario. Y la forma de recopilar información es a través de los formularios. Todos son los controles básicos de HTML. Entonces, dado que se diseña el formulario, pues bueno, hay que tener en cuenta todos estos elementos, ¿no? Para mostrarlo. Entonces se diseña el formulario. Este es un formulario HTML. Cuando entremos al framework, el framework va a tener sus propios componentes, pero sigue una estructura similar de HTML. Aquí hago alguna pausa para dudas, muchachos. Dudas, comentarios. Profe, A ver, Cristian creo que levantó primero su mano, luego Galet. ¿Y quién más tenemos? Y Juan Carlos. Lo vamos a ver por orden alfabético. A ver, Cristian. Yo nada más, profe, ¿cómo le hace cuando, por ejemplo, que en el código que ahorita tecleó, ya le daba enter y luego ya le arrojaba ya la fórmula, la que iba a utilizar, si luego le daba como que se regresaba para que pudiera poner la sentencia. ¿Cómo lo hacía para regresar? Le daba el control Z nada más. ¿Y se regresa? Sí, Es sí, que ahorita lo iba siguiendo y también me trabé ahí, como que vi que se regresó, entonces ya no supe cómo. sí fue con control Z. Y ahorita te hago una prueba, mira. Voy a saber aquí la forma. Vamos a poner P, diagonal, tabulador, control Z, y me lo deja. Ok, muy bien. Ok, gracias, profe. Sí, de nada, Dalet. yo tengo por ahí una pregunta más.
este formulario que estamos haciendo, ¿lo vamos a utilizar ahorita para poder hacer alguna acción o nada más para poder checar los controles? Porque yo no escribí y es así para ponernos a hacerlo. No, no, no hay nada de acción ahorita, ¿eh? Ok, Ahorita solamente es HTML, hojas de estilo y espero alcanzar para el siguiente tema es JavaScript. Entrar muy básico a JavaScript en la siguiente unidad, de la unidad 3. La verdad, abarcar JavaScript es muy extenso, ¿eh? Y entenderlo en una unidad es muy complicado. Entonces, lo que hacemos es el JSX, usamos dentro se usa el JSX dentro se me fue el nombre, dentro del React. Entonces hacemos una introducción a Arrow Function y algunas cosas más esenciales del JavaScript para poder utilizarlo como tal. Ya será hasta esa unidad cuando hagamos actions. Por eso también quiero adelantarles los del React. Yo les sugiero que los cursos que les compartí lo vayan viendo, ¿no? Porque aquí voy a tener que omitir contenido por efectos de los tiempos que tenemos aquí y por efectos de que pues, no están ustedes en su computadora, no puedo yo ver qué están haciendo, etcétera, ¿no? Bueno, sí pueden compartirlo, ¿no? Pero ahí sí limite un poco la distancia en esa. Pero no hacemos nada de eso. Y Juan Carlos, tienes una duda. sí, profe. Adelante. Ok, esto que estamos viendo del formulario, eh, no sé, yo creo también estoy pensando que más adelante igual todo esto lo vamos a ocupar con el lenguaje PHP y base de datos, porque obviamente, bueno, no sé si vamos a llegar a eso, ¿ah? Cuando introduzca el usuario los valores, estos valores van a guardar en variables, que se van a sustituir con el valor de los campos en la base de datos. Entonces, la pregunta es, del lado del servidor, vamos a utilizar, por ejemplo, el lenguaje PHP y vamos a manejar base de datos para almacenar esos valores. Esa es mi duda. Sí vamos a usar base de datos, pero no vamos a usar PHP. O sea, Ok, vamos a usar Node.js y Express con el framework Loopback. O sea, finalmente el framework es el que vamos a usar para la parte de datos. Entonces, vean el curso de Loopback. Lo que tienen que hacer aquí es, de alguna manera, la parte de recopilación de información, pero vamos a hacer una API, una API REST. Y a través de una API REST es que vamos a hacer las acciones de input, de delete, de lectura del get en la base de datos. ok. Sí, o sea, le comentaba esto porque para mí eso que comenta del framework y todo eso, pues es algo nuevo. Y normalmente pues yo trabajaba con PHP y MySQL de la información, PHP mayormente. Y un servidor local, por ejemplo el SHAM o el ONE Server. Pero por eso pues, se me hace interesante pues lo que usted comenta, porque pues, para mí sí sería algo nuevo, totalmente nuevo. Sí, mira, la verdad, de hecho te comento, el PHP a mí se me hace un lenguaje muy fácil de aprender, con cierto nivel de potencial, tiene varias funciones, pero incluso si ves en la web ya hay memes de PHP. O sea, ya si haces PHP es como que no te quisiste mover a otra cosa. Entonces sí hay que verlo. Pues la tendencia es así este tipo de frameworks, ¿eh? Y frameworks con JavaScript. No quiere decir que los otros lenguajes queden en desuso. Entonces algo nuevo. Yo voy a tratar de manera individual los proyectos porque el nivel que traen es distinto, ¿no? Y pues en un inicio me plantearon las expectativas del curso. Entonces ya en lo personal voy a ver que lleguen a un alcance distinto. Un básico para todos, pero un distinto. ¿Por qué? Pues para que les saquen provecho al curso y tenga un valor como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero yo sí, lo que no me gustó, como yo les comentaba, con el grupo que di el semestre anterior, es el grupo que está ahorita en cuarto, es que todos se cerraron a usar lo que ya conocían.
mejor les hacemos un examen y a un sistema ni clase vemos. O sea, sí, o sea, hay que entender que la tecnología y las tendencias nos dan una ventaja competitiva. O sea, tampoco podemos estar siguiendo las tendencias todo el tiempo, pero hay que ver algo que nos dé valor y tenemos que tener esa apertura al cambio. Los frameworks de esto es un hecho de ellos. Yo lo que decía, ¿sabes qué? Haz React. No, que no me hagas tu sistema monstruo. O sea, hazme algo que tú apliques de, de React. No te me vayas fuera de eso. O sea, no te salgas de eso. Haz tu API básica. No se vayan por hacer interfaces de usuario demasiadas complejas. Esto lo que estamos haciendo es arquitectura de una aplicación, donde tenemos elementos, donde hacemos un maquetado, donde tenemos menús, links, donde tenemos acceso a las distintas secciones y donde tenemos enlace a traer datos para poder filtrarlos. Si podemos, los filtramos, si no, no los filtren. Y luego de que los filtren, das clic y ves el detalle. Ya es una acción distinta y una consulta, una acción distinta en una base de datos. Y luego lo que hacemos es agrega un dato, ya interactúas con el formulario, etcétera, ¿vale? Ya lo que agregas, edita el dato, ya es otra acción, borra el dato, ya es acción, lo que le llaman antes era el ABC, que todos conocíamos que hazte un ABC de un programa, ¿no? Hazte un ABC de ventas, o hazte un ABC de alumnos, que los más contemporáneos conocemos del ABC, ahorita los muchachos más jóvenes lo conocen como CRUD. Entonces el create, readd, update y delete. Entonces son las acciones que quiero que hagan. Y ahí, profe, ya tengo mi CRUD. Ahora sí póngale su plugin o su interfase de usuarios con monitos, con fotos, con lo que quiera. Pero no porque los demás se me fueron por hacer, pasaron les pasaron una aplicación donde consumen un formulario y donde todos pues entendieron cómo parametrizar el formulario, o varios entendieron cómo parametrizar el formulario. Muchos traían ya conocimiento y ellos no tuvieron problema. Entonces parametrizaron el formulario, pero el resto se fueron por parametrizar el formulario. Entonces cuando le pide, a ver, hazme un formulario, ese fue el nombre. Voy a decirlo con otro nombre, agrégame un nuevo método, agrégame esto, ya nadie podía hacer eso. Entonces, el formulario bonito finalmente es un elemento que puede cambiar basado en la versión del app. Entonces, eso lo vamos a manejar de esa manera. ¿Alguna otra duda, muchachos? Continuamos ¿no? Bueno, entonces continuamos con la presentación. Bueno, las hojas de estilo en cascada. Hasta ahorita hemos visto, hay dos puntos, modelo en caja e identificadores de clases. El modelo en caja, alguien, Cristian, a ver, adelante, Cristian. Cristian Dalet. Yo sí, ahorita que estaban platicando, que estaban diciendo sobre lo que es el API, estoy en varios grupos de compañeros ahí de programa y están comentando que ahorita la tendencia ya no es utilizar un modelo como tal de la estructura de base de datos, sino que se están moviendo con puras APIs. Este, no sé yo qué tan apropiado sea manejar directamente la API o sí tener el manejo del modelo de base de datos. Por ejemplo, lo que decía ahorita del ABC o el CRUD, en un momento dado trabajarlo directamente con un servicio y un API o trabajar directamente el servicio con el modelo de trabajo de la base de datos. De hecho, lo que vamos a consumir es un API, ¿eh? Ese loopback está genial. O sea, realmente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Simplemente, o sea, en 5 semanas, todos saben que un proceso de desarrollo y de aprender un lenguaje nuevo no lo dan 5 semanas. O sea, pero en 5 semanas, ¿qué es lo que están haciendo? Entender la arquitectura
y la parametrización y los elementos que hay. Y van a hacer algo básico. ¿Qué tan básico? Pues conforme traigan conocimientos y eso. Sí vamos a ver una API. Y todo es con API, con puros servicios GET, push, etc. Pero curiosamente el Loopback está muy chido porque maneja un concepto de modelo que es distinto al concepto que tú me estás diciendo, ¿no? Tú generas en MySQL, puedes generar en Oracle, puedes generar en MongoDB, puedes generar en memoria, puedes almacenar generar en almacenamiento local y consumirlo con JSON, puedes generar en SQL Server. Y hay un comando que es lb model. Entonces empiezas a configurar. Antes hay un controlador y generas lb controller. Y te dices, ¿con quién lo vas a conectar? Con MySQL, con esto, el otro. Ya dices, ok, ¿a qué servidor? ¿A qué puerto? Conectas eso. Ya que tienes definido tu fuente de datos, le das lb model. Y ya te dices, genérame una tabla de clientes. ¡Pum! Te queda toda la estructura. Y se conecta. Cuando tú quieres guardar en MySQL, vas a un archivo de configuración, le cambias la variable del modelo y te guarda en MySQL. Si tú quieres cambiar a MongoDB, que no lo mencioné hace rato, le cambias el nombre de la variable de Mongo y directamente te inserta en Mongo. Entonces, o sea que sería un trabajo más o menos como páginas progresivas. De hecho es eso. Ok. De hecho es eso. Y de hecho estuve viendo ayer un curso. No me atrevo a decir que lo veo como contenido como tal, pero, o sea, como que me den un producto. Pero es un curso con otro framework, que es con React y con otro framework que es progresivo. Entonces lo voy a ver como repaso. Les voy a descargar el curso, se los voy a compartir, lo veo yo y les explico de qué contiene. Entonces, siempre busco que cuando doy el curso, ver la tendencia, que puede ser cuestionada y criticada porque pues puede haber pros y contras de lo que estamos usando. Y ahorita en el curso no alcanzamos a percibir esos pros y contras. ¿Cuándo vas a alcanzar a percibir los pros y contras? Pues cuando te enfrentes al desarrollo de una aplicación, ¿no? Entonces, eso pues es parte del proceso normal de aprendizaje de la tecnología. No sé si alguien tenga alguna otra duda. No, pues. Entonces, continuamos. Bueno, el siguiente punto es hojas de estilo en cascada, ¿sí? Bueno, finalmente esto es parte de la capa de presentación o de la capa en modelo vista controlador, puede ser que es parte de la vista, ¿sí? HTML, recuerden que nos define la estructura y el contenido. Cuando hablamos de modelo en caja, ven aquí la estructura de este edificio. Lo pueden ver. Finalmente la estructura, el CSS, ¿qué hace? Define la apariencia del mismo. Entonces, es una analogía. Se me hace buena la grafiquita para hacer ese tipo de analogía. ¿Qué son las hojas de estilo? Pues es un conjunto de reglas de formato. ¿Cómo formateas algo? ¿Cómo formateas una etiqueta? ¿Y cuáles son las reglas que te permiten definir esos estilos? Regularmente hay varias formas, ¿no? Manejarlos en la etiqueta, puedes manejarlos incrustadas en el mismo archivo, puedes manejarlos en un archivo externo. Lo más común es manejarlo en archivos externos. Porque algo de lo que era difícil del HTML, por lo cual de los primeros lenguajes que cambiaron el paradigma de HTML fue ASP.NET. ¿Por qué? Porque manejaban el ACPX y manejaban el Code Behind en Visual Basic o en C#. Entonces separaban la lógica de programación de que cuando le dabas clic, anteriormente con PHP y ACP era lo malo o es lo malo, que era una mezcolanza de código HTML con lenguaje de script. Entonces cuando le dabas mantenimiento, híjole, es un terror hacer eso. Entonces es mejor separarlos. Dice los estilos son aplicados, dice aplicados a las páginas en el orden en que son encontradas. O sea, el primer estilo aplica y luego va bajando la hoja de estilo, el segundo estilo aplica.
Entonces puede hacer que un estilo no se aplica porque choquen en la primera coincidencia con la segunda y ya no pueda sobreescribir lo que se aplicó previamente. ¿Sí? Y dice, en orden que son encontrados, aparte, si tengo un estilo externo, lo aplica, y luego un estilo interno lo aplica. Cuando buscamos una hoja de estilos y no le atillamos al estilo que tenemos, ahora hacemos lo que nos pasa cuando no llegamos a un algoritmo general. Le hacemos manita de puerco. Entonces, ¿qué le hacemos? Cuando no hallamos, le ponemos un montón de ifs para que caiga en nuestra coincidencia, ¿no? Entonces, aquí también, si no le hallamos el estilo, pues sobreescribimos el externo con un interno. Pero es para casos excepcionales, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? Pues bueno, podemos tener un conjunto de aplicaciones o dentro de CSS, o aquí nos muestra el CSS. Entonces tenemos una página y varias aplicaciones, por ejemplo, de JavaScript, de HTML, de PHP, aquí no de MySQL, pero varias aplicaciones pueden tener referencia hacia la hoja de estilos y esta hoja de estilos impacta en todas estas archivos con extensión distinta. Hay una cosa, no sé quién los ha manejado, yo lo he manejado muy poco, que se llaman media queries. Entonces son varios estilos, es una chulada de hojas de estilo en cascadas, pero es un nivel muy abstracto de diseño de las hojas de estilo, ¿no? Los media queries quiere decir que tenemos un estilo, pero tenemos 3 versiones, o sea, los mismos estilos, 3 versiones, y media queries van para el tipo de screen que se va a consumir. O sea, si es para web, es un estilo o un archivo. Si es para impresión, es otro estilo. Si es para móvil, es otro estilo. Y si es para tableta, es otro estilo. Esos son los media queries. Entonces, un poquito de programación dentro del CSS. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, dale, adelante. Es más o menos como lo que saca como Bootstrap, el Media Query, para trabajar las columnas, como lo que es también Flexbox. Este, Nada más que pues sí tiene que trabajarlo de acuerdo a la densidad dentro de HTML. Yo lo he trabajado un poco, no mucho, porque la verdad, pues con Bootstrap te maneja muchas cosas que puedes incluso modificar tú en sus CSS, pero en lo particular o en lo personal a mí no me gusta el Bootstrap, creo que es mejor pues, hacer las cosas a pie para que genere tu maquetado y tu estilo personalizado que tienes, de acuerdo a lo que vimos nosotros ya en la materia pasada, ya los estudios que se han hecho, cómo va a estar la interfaz, a qué usuarios van dirigidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo como lo que maneja, aquí el más conocido, el Bootstrap, pues DLT, esto que maneja de las media queries. Que realmente pues no es mucho problema hacerlo, pero sí es más abstracto. Pero no sé si, creo que había escuchado que íbamos a trabajar con Bootstrap al final, ¿no? De hecho, no necesitamos trabajar Bootstrap, ¿eh? Como vamos a usar Material Design y todas esas cosas, con eso lo sustituyes. Entonces, no trabajamos Bootstrap. Entonces, mm, vamos a ver varias alternativas a eso. La verdad, Media Queries es lo mejor, pero sí, o sea, no es difícil, es un concepto muy abstracto. Entonces, el paradigma de diseño de los estilos, pues sí te toma tu tiempo y tu experiencia para hacerlo. Es como si dices, a ver, usa un framework, o sea, mejor uso Ajax o jQuery. Me voy a la Sí, base, ¿no? sí, Y me quito de la dependencia de la versión de la función o del API que estoy consumiendo. exacto, Pero depende de qué. Te van a pagar, cuánto te van a pagar, ¿no? exacto. Si te van a pagar bien y el desarrollo te lo piden, o sea, sabes que yo no lo quiero depender así, lo tengo que hacer ya sin un framework o con menor dependencia de un framework, pero el costo de la aplicación es mayor. Entonces sí, es eso. Definitivamente no es complejo, sino es abstracto el concepto. Y aquí está un ejemplo de esta parte. O sea, tenemos 3, usan la misma hoja de estilo,
pero dentro de la hoja de estilo hay hay directivas. Las directivas las usa regularmente con arroba dentro de cómo se llama, dentro de las hojas de estilo, como el arroba import o cosas como tal, y hacen referencia a las distintas versiones de la pantalla que llegas a utilizar. Bueno, lo que es el CSS, ¿qué sintaxis tenemos? Tenemos primero, hay varios elementos que se van a ir viendo en las diapositivas. Selector, la declaración, la propiedad y el valor. El selector simplemente es lo que está antes de la llave. Bueno, ahorita vamos a ver los tipos de selectores. La declaración es todo lo que está entre las llaves. La propiedad, lo que está antes de los dos puntos, por ejemplo, font family. Y el valor, lo que está después de dos puntos, lo que corresponde a la propiedad. Aquí tenemos font family y la propiedad es tres distintos tipos de fuente. Se separan por punto y coma cada una de las distintas líneas de propiedad, de clave propiedad valor. Hay otra propiedad que es font size y su valor, el 1M. Ahorita no vamos a ver la cuestión de las proporciones de relación de las fuentes, pero sí lo vamos a tocar más adelante. Aquí está un ejemplo, el mismo ejemplo anterior, les digo la declaración. Bueno, la declaración incluso contiene al selector. Y aquí resaltan la propiedad y el valor. Tenemos dos propiedades con su respectivo valor cada propiedad. Recomendaciones para CSS. Pues toma tiempo, ¿no? No van a hacer cosas pues así como que diga de la noche a la mañana. Empiecen con las propiedades básicas y ya conforme vayan teniendo la necesidad, pues se hace consultando distintas páginas, distintos sitios, distintos foros, o se van a mí me gusta ese estilo, pues hay forma en el navegador de incluso visualizar los estilos, o sea, etcétera, ¿no? Con las herramientas que trae. Entonces, primero vamos por los elementos básicos. Que yo quiero ese redondeado, pues primero empieza viendo el cuadrito con color de fondo, colores y con padding y con margin. Olvídate de ahorita lo demás, ¿no? Cámbiale la fuente, etcétera. Ya después lo vas afinando. Explora las especificaciones CSS, hay que dar una lista de las especificaciones, su descripción, etcétera, y aprender de otros sitios web. Otra situación, o sea, te toca como programador hacer la parte que le corresponde a un diseñador. A mí me tocó ver los media queries en un proyecto donde el que hacía media queries era un diseñador web. Era un Scrum Master, pero te hacía esa parte. Entonces hacía la parte de media queries y era un diseñador y era muy bueno. Entonces pues, se le delega a la gente que hace esto. Tú empiezas haciendo unas pruebas básicas, pero dejas la labor al diseñador. Ejemplos de selectores. Por ejemplo, aquí está el font family. Y vamos a los tipos de... Aquí un ejemplo de selector. Un párrafo, como lo habíamos visto hace rato. Ahorita damos ejemplos, ¿eh? Tipos de selectores. Primero, globales basados en elementos HTML. O sea, un párrafo, el tag P, un encabezado, el tag H1, un div, ¿qué más se me ocurre? No sé, un B, una tabla, un TR, un TD, de todos los que vimos, cualquier etiqueta que sea HTML. El segundo, selectores de atributos basado en atributos de clase. Hace rato cuando le pongo el punto y un nombre en el CSS es una clase, ¿no? El segundo de tipo ID también. Cuando estuvimos definiendo los formularios tenían name y tenían el ID. El ID se refiere a esto. No hemos puesto el class, ahorita lo vamos a manejar. El class es un atributo que puede, como en las clases, ¿no? Programación orientada a objetos. Es una clase y puedes tener varios objetos. Igual acá, es una clase y varias etiquetas pueden tener ese mismo estilo. Cuando es un ID, regularmente vas al modelo en caja. Entonces, ese modelo en caja lo usas con tipo ID. ¿Por qué? Porque aplica solamente ese. A otro ID aplica otro modelo. Por eso los distingues. Selectores de tipo de clase o ID modificados. Tiene que ver una relación con ¿no? Selectores descendentes. Ahorita vemos características y agrupados. Este es un ejemplo de los selectores globales basados en elementos. Aquí está.
el elemento párrafo y el elemento encabezado, nivel 1. Y su definición. El segundo, elementos basado en clases. ¿Quién es este? Y tienes un parámetro class y que tiene un nombre. Vas a la CSS, le pones punto subheading, como está aquí, y defines el atributo o las propiedades de este. El segundo, basados en ID. Tiene lo que es ID, su nombre, y vas a la hoja de estilo y le pones el signo de numeral y este. Pero no puede haber dos ID similares, o iguales, perdón. De ID modificados, por ejemplo, o de subclase, le pones este punto subheading. O sea, un subheading que está incluido en un H2 o un sidebar que está incluido en un div. ¿Sí? Esto los que des de clase o de ID modificados. Los descendentes, este es el hijo de este y este es el hijo de este. O sea, este estilo aplica un color azul cuando el span está dentro de un párrafo y el párrafo está dentro de un div. ¿Por qué puedes distinguir? Tengo un párrafo, pero no está dentro de un span. Tengo un span, pero no está en un párrafo en div. Entonces puede poner div span y puede tener otro color. Por ejemplo, a un H1, que no sería lo adecuado a lo mejor, porque si están dentro de otro, hay que usar H1, H2, H3, H4, etc. Entonces, H1, pues si está dentro de este nivel, tiene esta cosa, este estilo. Si está dentro de este, tiene otro estilo, y etcétera. Selectores agrupados, por ejemplo, puedo definir de manera independiente. Si se fijan, son las mismas propiedades para el H1, H2 y el quote. Pues bueno, para no agregar una línea para cada uno, los agrupo separándolos por una coma. Y ya solamente doy la definición una vez. Recuerden que finalmente voy a medir aspectos de rendimiento de la página web, pues basado en el tiempo que procesa. Y pues si tengo menos líneas de procesamiento, el rendimiento va a ser mejorado. Ahorita, pues a lo mejor en 3 estilos pues no se ve tanto. Pero cuando es una hoja de estilos muy extensa, van heredadas y cosas así, pues bueno, ahí sí hay una mejora en el rendimiento. Aparte, los que evalúan los sitios web o las herramientas, miden el tamaño de los archivos y con eso dan una evaluación. Recomendaciones. Primero, enfocarse en una escritura limpia, un código eficiente. La recomendación anterior o la lámina anterior es un ejemplo de esto. Dice, estructura de HTML para que se le agregue el significado al contenido. Antes de definir estilos, defino mi estructura. Ahorita vamos a ver lo del modelo en caja. Dice, no te enfoques en el estilo cuando apenas se está estructurando el código. Dice, es mucho más fácil agregar estilo al código bien estructurado. Bueno, vamos a ver dónde podemos aplicar las hojas de estilo. En 3 distintos lugares. Primero, externas. Segundo, embebidas. Dentro del encabezado ponemos un style y con eso ponemos el código dentro de la misma página como tal, o estilos incrustados. ¿Cómo son estos? Este es una externa. Voy al encabezado, le pongo el link href, el nombre y el parámetro como tal. Y aquí sí puedo poner los media queries y otros parámetros más. Entonces, eso hace referencia a un archivo externo y pues automáticamente cuando encuentro un estilo, pues busca la definición en para cambiar su apariencia. Hojas de estilo embebidas. Están dentro de la misma página. Se ponen, se recomienda de estar dentro de la sección Head. Están entre las etiquetas Style y aquí definen los distintos estilos. Entonces se puede hacer así. Si estamos probando algo rápido, lo hacemos ahí y ya luego lo movemos una hoja externa y pues ya le cambiamos la etiqueta como es esta. La tercera, en cada etiqueta. Cada etiqueta tiene un parámetro que dice Style y le ponen entre comillas, pues lo que viene siendo la propiedad, 2 puntos y su valor. Punto y coma, otra propiedad, 2 puntos y su valor. Entonces se puede hacer de esa manera. Consideraciones.
dice, la mayoría de los proyectos se basarán en estilos externos. Los estilos embebidos son utilizados principalmente para sobreescribir estilos externos. O sea, sí uso un embebido, pero ¿qué? Pues es que ya no me funcionó el externo. Realmente el diseño del externo para lo que yo quería era muy complicado. No me sale, déjame sacar ahorita, hacerle manita de puerco, lo que les decía hace rato. Entonces, se debe planear la estrategia general para la aplicación de estilos. Y ejemplos. Vamos a ver sample 2 y sample 1. Vamos a ver qué hace este. Entonces, empezamos por, bueno, aquí vamos a ver que tiene sample 1. Es que es sample 01, maestro. Por eso no le. Samples, sample 01. Pero, Pero sí ajá. estaba en otra, ¿no? Así. Ahí está. Esto es lo que podemos hacer. Contenido, es un ejemplo, encabezado, etc. Entonces aquí tenemos. Si se fijan, están aquí el estilo dentro de la misma página. ¿Sale? Y tenemos aquí contenido de ejemplo. ¿Y qué aplica al párrafo? Aplica un color red. Pero cuando hay un span dentro del párrafo, entonces lo que le cambia es el color. Aquí se fijan. Esta parte. Entonces aquí pongo el texto, contenido de ejemplo. Este es un ejemplo, pongo el span. Cuando el span está dentro del párrafo, entonces le aplica un estilo distinto. Le puse una etiqueta section, encabezado de nivel 1 y encabezado de nivel 2. Entonces aquí tengo un estilo externo. No tengo nada. Encabezado nivel 1 y encabezado de nivel 2. ¿Por qué le puse contenido de color rojo? Porque de antemano aquí estoy definiendo que el párrafo es de color rojo. Si le ponen otro color, ya cambia rápido, ¿no? Color, no sé, orange. Entonces cambia el estilo. Okay. ¿Sale? Vamos a ver el sample 2 que nos muestra, es el 3. Y aquí está este texto. ¿Qué es lo que hace? Tenemos dos estilos. Uno que es lista 1 y otro que es LI dentro de lista 1, ¿sí? ID modificado, ¿sí? Y el LI 2 dentro de un list. Entonces, por eso, los listas, el punto lista, todos se fijan, tiene el punto lista. ¿Por qué el segundo se puso de rojo? Porque dice que los
LI2 y el L, que son los textos ID, y el LI4 tienen que tener este color. Entonces, es un ejemplo de cómo aplicar los distintos estilos. El ejemplo siguiente, 3. Un color de fondo. ¿Cómo aplicamos el color de fondo? Lo aplicamos a lo que viene siendo al estilo body. No sale coral. ¿Por qué no sale coral? Ahí está coral. ¿Sale? Pero acuérdense que los estilos dentro, o sea, el externo se sobrescribe por un estilo embebido. Este es un embebido. Y el embebido se sobrescribe por un estilo inline o en la etiqueta, que es este. Entonces tenemos este otro estilo. Vamos a ir al 4. Simplemente tiene un tipo de letra distinto. Este lo usan, Loren, cuando quieren contenido de Dummy. A ver si funciona. Sí. ¿Sí vieron lo que hice? Ahí va. Consulta un servicio web y nos trae contenido. Si le pongo por 100, creo que es. No lo multiplica. Hay una forma que le especificamos las palabras, ¿eh? Entonces, cuando quieren poner texto, le pueden poner, pero el Loren needs un dollar que salga de una lectura, no me acuerdo qué texto. Y lo ponen, ¿no? Para que no estén escribiendo, copiando y pegando y puras X, D, F, W, X, etcétera, pues le ponen Loren y ya les pone texto y ya aplican. ¿Cómo se ve el párrafo 1? ¿Cómo se ve el párrafo 2? ¿Cómo se ve el párrafo 3? Aquí le ponen poner class igual a P1, no, estilo 1. Y cambia. Entonces es otro ejemplo de estilo. ¿Qué tenemos en el ejemplo 5? Vamos a ver. Sí, solamente cambian uno de ellos, ¿no? La lista sí cambian uno de ellos. Fíjense, aquí les dejé el código. Cómo hicieron nada más que les digo, aquí no está funcionando. No, sí funcionó. ¿Qué es lo que hizo? En definió la clase lista 1, pero el ID lo generó de manera incremental. Se fijan, le puso 1, 2, 3, 4. Y luego el texto, el contenido, le puso línea, ¿cómo se llama? En línea, y el signo de peso lo sustituye por la iteración del 1 al 4. Así ahora sí funciona esto.
P, signo de pesos, barra por signo de pesos, por 3. Así funcionó. Ahí está. Me ponía el mayor que, por eso no funcionaba ahí. ¿Ok? Entonces, este es otro estilo que tienen, el 5. Bueno, hasta aquí de los ejemplos. ¿Alguna duda, muchachos? Alguien levantó su mano. Sí, Dalet. No, Cristian y luego Dalet y luego Juan Carlos. No, sí la dejaron levantada ese vato. A ver, Cristian. Yo, profe, de todo lo que vimos ahorita del CS, bueno, mencionó pues los diferentes tipos de los estilos que se manejan o los diferentes, aquí tengo la hojita que se me perdió. Las diferentes formas en que se utiliza el CSS, embebido o externo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, pues yo he utilizado los embebidos y el externo, pero a veces he notado como que tengo lentitud en la carga. ¿Cuál sería algo como que la opción más recomendada para utilizar los estilos? O sea, embebido o externo o No, pues la de verdad, otra manera. el externo no es el. Yo siento que se ha embebido. Bueno, si es el mismo servidor, mira, aquí puede ser dos cosas. ¿Cómo estás dándole déjame mostrarte el parámetro. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí en CC Samplers, un file, sample 06.html. Sale. Y en CSS tiene CS01. Okay. HTML5. Ok. Quedamos que viene siendo. Ok. CSS01. CSS01.es. No es así. Para no fallarle. Relativo. Y aquí pongo. Vamos a ver qué tengo aquí. Background color, voy a poner simplemente un párrafo. Tenemos que era párrafo. Simplemente, aquí lo único que se me ocurre es resolución DNS. O sea, que no te haga referencia a otro servidor, que no esté local. Es que hay dos formas de manejar las rutas, absoluta y relativa. Y pues a uno a veces se le confunde, a veces cuesta trabajo el punto a punto diagonal, regresar y cosas así, ¿no? Entonces acaba uno haciendo rutas absolutas y pones todo eso. Pues ese, si puede ser el caso, es lo único que se me ocurre. Pero de lo otro, a menos que haya es que las hojas de estilo no deben ser tan grandes. Entonces, es la única razón que se me ocurre. Si no, pues es cuestión de revisar el caso
Ya viendo con ejemplo, pues si algo le veo, pues ya te comento. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Gracias. pues nada, alguien más levantó la mano. Juan Carlos, adelante. Bueno, Sí, adelante, Juan Carlos. ok, la página web que vamos a desarrollar, ¿va a ser responsiva también? Esa era la duda. Sí, sí, es que realmente lo aplicas a través de del framework. Bueno, ok. Sí, ok. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Si no, continuamos con esta parte. Creo que Fer está Yo nomás si pidiendo. puedo poner ahí el ejemplo 2, por favor. El 2, vamos a verlo. Sample 2. Sí, sí, por favor. Ujú. Sí, sí, gracias. Ok, Nada más me quedaba una duda. déjenme agregar los cambios. Está. Ya tienen los cambios, ¿no? Que acabo de hacer. Ya nomás ustedes si lo ponen comandos, creo que le ponen git pull o como tal, y ya nomás va y los trae. O sea, bueno, lo actualizan pues también desde la interfaz gráfica. Esto sí tiene que ver con esta parte, la especificidad, y sí tiene un peso, y sí tiene que ver con algo del rendimiento, Cristian. Entonces, dependiendo del tipo de contenido, tiene un valor de ID y un valor de especificidad, y sí tiene que ver con esta parte. Por ejemplo, el body, por ejemplo, en un selector, la especificidad es un valor de 1. Cuando es un ID, es un valor de 100. Cuando es o sea, tienes que sumar estos valores para sacar un número y tenga que ver con esto. El de clase tiene un valor de 10, el anidado tiene un valor de 2 y el anidado dentro de ID tiene un valor de 101, si hubiera, es lo que puedes hacer y pudiera haber algo de rendimiento en ese sentido. Más características. Los estilos son acumulativos, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un P que tengo propiedades de como tal del selector del tipo de etiqueta, entonces tiene sus estilos, pero aparte si la etiqueta tiene un tipo clase y tengo independiente, va a tomar ambos estilos. Va a haber una bronca con los que sean o sea, que sean iguales, pues aplica, no recuerdo si aplica el primero y el segundo, creo que sí aplica el primero porque luego ya no puede volver a sobreescribir esto. Bueno, el trabajo con fuentes web. Hay varias fuentes. Hay fuentes del sistema. Sí hay muchas. Hay amplio soporte de fuentes. Pero pues hoy en día hay mucho trabajo sobre nuevas fuentes que son web. Es bueno porque hay un diseño muy bueno. Pero la cuestión es que tiene que ir un archivo externo. Y a lo mejor ahí pudiera ver con eso, Cristian, donde tenga archivo en fuentes externas, pudiera también impactar donde va a consulta de manera externa para poder mostrar la información. Incluso el caso de los frameworks también es un efecto de esto, porque le pone la referencia al framework. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a la página del framework y va y consulta, y eso lo puede hacer lento. Hay manera de, cuando descarga la aplicación, de descargar los directorios con los estilos y cosas así. Y pues bueno, ya hace una ejecución local. El caso de las fuentes web tiene más opciones, pero los navegadores antiguos no las soportan. Ya ahorita es difícil que alguien no te... Bueno, mejor ni digo nada, ¿eh? Que es alguien que no te actualice un navegador, pero no, hay cada criaturita en este planeta que ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, no puedo ver estas sorpresas. Y nadie se le da risa porque atiende muchas casi todos los días, ¿no?
Entonces, bueno, pero volviendo a las fuentes, tenemos fuentes comunes, por ejemplo el serif, que tiene una lista de familias con el Times New Roman, Georgia, Sans Serif, con las que muestra ahí, el Arial, Helvética, Verdana, Geneva, el Monospace con el Courier, Corino y Mónaco, y el Cursiva con Comic Sans. Entonces son como que las familias de fuentes que son comunes. Entonces, ¿cómo aplicamos? Pues con el Font Family ya ponemos las familias de fuentes que están separadas por una coma. ¿Por qué están separadas por una coma? Porque si no encuentra la primera fuente de un sistema, se va a la segunda, si no a la tercera, si no a la cuarta, si está especificado. Y son fuentes que tienen presentación similar. Las fuentes web, ¿cómo se agrega con @fontpaste? Y las propiedades. El nombre de family, el src, el URL, es el archivo. También tenemos que es el nombre de el archivo de la fuente, ¿cómo se llama? Y todo lo relacionado con esto. ¿Por qué aquí no está en URL absoluto? Porque previamente debe haber una import dentro de la hoja de estilo para hacer referencia a este archivo de fuentes. Opciones para fuentes, ¿no? Hay que permitir que el navegador muestre su fuente por defecto. Especificar una fuente del sistema y proporcionar opciones de respaldo. Usar FontFace para apuntar una fuente en un servidor o usar diversos servicios de fuentes online. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Las fuentes, propiedades, con el Font Family especificamos la fuente y características de las mismas fuentes, pero principalmente es asociar el tipo de fuente. Bueno, conceptos de diseño web responsivo. El modelo encaje. ¿A qué se refiere el modelo encaje? Es un principio, como lo mencionaba Dalet, o sea, hay que hacerlo a patas, sí, pero sí está más complicado y tarda más tiempo, y si te lo pagan, pues bueno, ¿no? Si no, también hay que dar opciones y hay que ser claro, ¿no? Pues que doy un diseño personalizado, pero pues el costo de la aplicación va en relación a esto, ¿no? Entonces el modelo caja dice, se refiere a las propiedades físicas de la caja rectangular o elemento, que son márgenes, bordes, almohadillas de ancho y de alto. Tenemos aquí esta parte. Tenemos el ancho del contenido y el total del elemento. Y podemos sumar el borde para saber cuánto mide realmente, cuánto va a utilizar de la pantalla, cuántos píxeles, qué porcentaje. El borde de ambos lados. O sea, es un borde 1 y un borde 1 son 2 píxeles. Más el padding de ambos lados, ¿sale? Hay que medirlo, este padding. Más el ancho del contenido, eso nos da un ancho total de esta parte. Entonces, consideraciones, dice, si una propiedad está declarada, no asumas que el valor es 0. O sea, no tengo esta propiedad, pues no se va a mostrar. No, se va a mostrar cuál posiblemente, o cuál se muestra posiblemente la opción por defecto. ¿Okay? Entonces, si queremos que muestre en específico, pues hay que poner la propiedad. Los elementos suelen tener márgenes por defecto y necesitas tomarlo en consideración. Y si una propiedad es 100% de ancho, cuando se combina con padding y bordes, dará por resultado elementos más grandes que su padre. Entonces, ese es uno de los pleitos con el modelo en caja. Propiedades individuales, el padding. Tenemos padding top, tenemos padding right, connotación acotada. Bueno, está esto y los valores. Padding top y el valor que solamente un valor. El padding right, el valor, el padding button o el Y tiene que ver, es como las manecillas del reloj. Es superior, derecha, inferior, izquierda. ¿Sale? Entonces top, right y button, left. Entonces eso tiene que ver esto. ¿Qué pasa si yo omito este? Este es superior y derecho. Y este de abajo quiere decir que toma los valores de inferior y de izquierdo. ¿Qué pasa en este? Este toma superior derecho, o sea, 10 arriba y 10 a la derecha. En inferior 20 y a la izquierda 20. ¿Qué pasa con un 10? En las 4
posiciones cardinales, toma ese valor. ¿Ok? El padding. ¿Qué es el padding? Es el espacio de la orillita entre el texto, de aquí del este a este. Es el padding. Para que no esté todo esto pegado a la orilla. ¿Por qué no está pegado? Pues para favorecer la lectura del contenido. Y fíjate, padding del este es el 100%, pero le puse al párrafo un width de 100% y un 20%. ¿Qué va a dar como resultado? Excederse. O en el peor de los casos, aquí está, se ve bonito, pero en el peor de los casos, los cuadros se le brincan a la siguiente línea y ya el sentido de la lectura no es el ideal. Los márgenes, lo mismo. Margin top, right, button y level. 4 posiciones, arriba, derecha, abajo, izquierda. Igual, arriba, derecha, en este es tanto abajo como izquierda. En el 10 arriba, derecha, el 20 abajo a la izquierda y el 10 para todos, para las 4 posiciones. Los márgenes, ¿cuál es el margen? El margen es este, de aquí, a su contenedor padre. Y el padding del contenido a su contenedor padre. Y se suman en el total. Dice, los márgenes horizontales no se colapsan. Entonces, los márgenes horizontales se suman. Y dice, los márgenes verticales se colapsan y el margen resultante es el margen con el mayor valor. Se fijan, chocan. Los borders, podemos tener propiedades como el border top style, que es sólido. Hay solid, dotted y varias cosas más. El ancho, border top, o sea, border nada más, el ancho, un píxel, etc. Y el color. Los bordes tienen estilo, ancho y color principalmente. O acotada le ponen primero, es el tamaño, segundo el estilo y tercero el color. Si quieren hacerlo en una sola línea en vez de 3, se puede aplicar de esa manera. Y aquí está un ejemplo de bordes. El padding, en este caso del párrafo, que es ese aquí, está aquí, es 20 píxeles. El borde, bueno, está aquí. Es de 1, de color negro, si lo pueden ver, a la orilla del cuadro gris. Y el ancho de este cuadro. Entonces aquí nos dice, ¿qué ancho vamos a tener? Un píxel de este borde. Más 20 de lo que viene el padding. De aquí a acá. ¿Sale? Más 200 que mide este. Más 20 del padding de aquí a acá. Más 1 de este borde. Esto nos da 242. Entonces esa suma hay que tenerla en cuenta porque luego tenemos broncas con ella. Estilos de borde. Sólido, punteado, con línea, doble, glove, rich, inset y outset, que tiene que ver con el que estilo como 3D o como presionado, cosas así. Entonces, que muchas veces cuando hacen animación ponen un glove, un estilo, y lo que hacen cuando pasan estado sobre le ponen un inset y ya se ve el efecto de como que se suma el botón, pero puede ser una caja como tal. Posicionamiento de los elementos. Bueno, ahorita vamos a ver que estos se pueden poner en posiciones absolutas o relativas. Bueno, la propiedad es posición y tenemos valores estáticos, relativo, absoluto, fixed y heredado. El posicionamiento relativo es este posicionamiento en relación al anterior. Este posicionamiento en relación al anterior. Entonces, si le pones el parámetro position a este y le pones algún tipo, entonces no se va a poner con una cuestión absoluta, sino como lo marque el anterior. Entonces, por ejemplo, box 1, el posicionamiento es relativo. ¿Sale? O sea, a la izquierda 100 píxeles y de arriba hacia abajo 50. Pero el resto, como este debería estar aquí, el resto siguió normal. El absoluto dice, los elementos son removidos del flujo normal del documento
y reposicionados basados en los valores de la propiedad top, right, left o bottom. Dice, los elementos son posicionados de forma relativa al contenedor más cercano. Entonces, posicionamiento absoluto. Aquí nos pone una caja, por ejemplo, el box 1 dice absoluto en esta posición. En el relativo no, si fijan, en el relativo no había bronca. Pero en absoluto, pues esto les vale. O sea, rompe por defecto son relativos. O sea, este es relativo a la posición anterior, aun cuando este lo haya movido, ¿sale? Y este ya y es absoluto, este se queda ahí, no afecta a los demás. Posicionamiento absoluto, fíjense, en este tengo el del contenido, es relativa. ¿Relativa a qué? A la anterior. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener un header, luego un tag de quote, luego un sidebar y un contenido. El quote, este sí sale del esquema, lo puse absoluto. ¿Dentro de qué? A los 20 píxeles arriba y a la izquierda a los 40 píxeles. Posicionamiento fijo, es fixed. ¿Dónde está? En la parte superior y a la derecha tal. Este pues es de alguna manera, bueno, aquí es absoluto, ¿no? No es fixed, es similar al absoluto que es compuesto. Posicionamiento fijo. Entonces, agrego los elementos, nada más que aquí hubo algo, un parámetro de cuál está más arriba, y para eso existe la propiedad ZIndex. Entonces, en el caso de quote, tiene un ZIndex 2 que está más arriba, en el caso del content, un ZIndex 1, y el caso de header, por defecto, tiene un ZIndex 0. Entonces, es una de las alternativas como tal. Esto no está tan sencillo, ¿eh? O sea, es de mucho feeling y probar con estos, etc. El flotar es un elemento muy importante. Si yo le pongo a todos float left, se ve el contenedor anterior y se muestra esto. En eso se basa el modelo en caja. Por ejemplo, el box 1, float right. ¿Se fijan? Se movió a la derecha. Y los demás siguen float left. Box 1, en este caso, float left. Pero los demás no rompieron. Deep, estos están dentro de un deep. Y lo pongo float left, entonces ya no hay uno hacia abajo, sino va uno sobre otro sobre otro. Y para romper este estilo, hay formas de una propiedad que es clear boot y se rompe a la siguiente línea. Y aquí está un ejemplo. Limpiar flotaciones. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, el content está a la derecha, el sidebar a la izquierda. El footer aquí originalmente no estaba así, pero en este le digo clear boot, ¿qué quiere decir? Que rompe el flotado anterior y empieza flotándose a la izquierda. Entonces aquí puede ser un header y acá el sidebar le pones con un clear boot y ya rompe el anterior y le pones que lo flote a la izquierda. Aquí le pones un dummy para que le rompa como tal, le pones como salto a línea y siempre le pones el clear boot y lo limpia. Entonces el sidebar a la izquierda y el content a la derecha. Ya tú calculas las propiedades de ancho de cada uno y ya escribes dentro del tag esto. Aquí está una estructura básica. Fíjese, un contenedor, tengo un header, tengo un app, tengo un del lado izquierdo, tengo el encabezado, ¿sale? No tengo el de navegación, arriba. Luego el aside del lado izquierdo, el contenido artículo y un pie. Estas son las etiquetas estelares de HTML5 que tienen que ver, es lo mismo que un div, que va a definir su color de fondo, su tipo de letra, por lo que pongas en las propiedades del CSS. Pero aquí le estás dejando claro que el contenido, o más bien le estás dejando claro el significado de lo que contiene cada una de estas etiquetas. ¿Vale? Aquí una estructura básica, fíjese, del header. El contenedor le ponemos un ancho del 80%, un margen del 0% y el resto automático. El auto es una propiedad que se tiene que poner. El header le pone un 100% y un ancho del 70% y un color de fondo como tal. Ahorita vamos a ver esa propiedad. El aside del 80
lo flota a la izquierda. Como el header tiene un 100% del anterior, o sea, toma el 80% más los márgenes por defecto. ¿Sale? Entonces cabe en toda la pantalla. ¿Ok? El aside tiene un ancho del 30%. Esto es un 30%. Tiene un color de fondo de este. Aquí está el color de fondo. Y se alinea a la derecha. El artículo es el restante, 70%. Un alto de 200. Los dos los pongo 200, como no tienen contenido. El color de fondo, aquí lo pueden ver que es distinto. Y se flota a la derecha. Y finalmente el foot tiene un ancho del 100%, un ancho del 100%, un alto de 70%, un color de fondo y le pone clear leaf. Se rompe, por eso da un enter. Que podía pues haberle puesto clear boot y aplicaría igual. Y eso sería esta parte. Entonces, cuando hablamos del modelo en caja, tenemos que ver. Vean este código, déjenme ver si lo tengo y se los comparto en un repositorio, en el mismo repositorio. Pero si no, lo pueden ejecutar haciendo referencia y van a ver este estilo. ¿Qué es lo primero que les pido que definan? Y lo vamos a ver links. O sea, antes de pasar a estilos de colores, de tipos de fuente, definan una estructura muy clara donde van a vaciar contenido. Ya definieron su estructura clara donde van a vaciar contenido. Ahora sí, preocúpense por los estilos. Porque aquí es una aplicación, le ponen el menú, nomás le ponen, menú content, el encabezado, el logo y ya. Y acá le ponen las opciones del menú. Acá le ponen el encabezado, otros links. Y cuando den clic aquí, se muestran esto. Su aplicación está funcional. Ya tengo ¿qué llevas como cuando le preguntan, ¿cómo vas avanzando bien? Decimos bien, que no hemos avanzado bien. Pues aquí sí pueden decir que van bien, porque ya hay algo que se pueda mostrar de avance, ¿no? Que, pues esta página sí tengo funcionalidad, esta no, etc. Esto React. Bueno, la voy a mostrar. Bueno, sí voy a mostrar la parte. En React, tenemos una estructura de estilos. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja de estilos como tal. Y fijan, esta es el JS. Eso lo voy a explicar bien en la siguiente clase, pero para que vean un poco la dinámica del framework o de lo que genera. Por defecto tiene una hoja de estilo. En la aplicación, fíjense que tiene una función principal. Hay otro archivo, les voy a especificar lo que hace en cada archivo, el ciclo de vida y cosas más, donde ya ahorita esto están por módulos y funciones. Va a haber algo que cambia respecto a eso, ¿no? Y aquí tienen un div. El class name aquí cambia. En vez de ser class, esto lo maneja con un parámetro class name. Y le pone app. Entonces en el estilo, que es tenemos app y nos pone un estilo básico. ¿Sale? ¿Qué se va a usar para esto? Los CSS. Todos estos son estilos que podemos aplicar. El Material Design es uno, el React, el Bootstrap es otro, el PrimeFrame es otro, el Microsoft tiene un Fabric, el Groomed y el Elemental UI. Material UI son algunos componentes básicos. Esto es el estilo. Esto es lo que hablan de Bootstrap. ¿Quieren Bootstrap? Pues aquí está Bootstrap. Pero no solamente hay Bootstrap, hay varias opciones. Nosotros vamos a usar Material Design. Entran a este sitio web y pueden ver acerca de design. ¿Cómo lo hacen para instalar Material Design? Aquí les muestro un código, nvp install, y hay componentes. La clase siguiente vemos un poquito cómo está. Y ya tienen sus estilos en específico. Entonces, para la parte de estilo, en el framework nos vamos a basar en eso. Ya tenemos las cuestiones de qué es responsivo y otras cosas más. Bueno, conceptos, ya casi vamos a acabar, Lo que es el diseño web fluido, tenemos 3 tipos de diseños. Este es el más viejito, este es el segundo menos viejito y este es el más actual, que tienen propiedades que se van adaptando de mejor manera
a lo que vienen siendo los distintos dispositivos. ¿Cómo se hacía en el diseño web fluido? Dice, utiliza medidas relativas o porcentajes, tal como lo estamos viendo, en vez de píxeles. De esta forma, los elementos se adaptan según el ancho de pantalla. Esto pudiera provocar que las imágenes se estiren en pantallas grandes, que los textos sean difíciles de leer en dispositivos pequeños o que aparezcan incómodos espacios laterales rodeando toda la página del sitio. Este tipo de técnica es la menos efectiva y la menos recomendable. ¿Por qué se dice menos efectiva? Pues porque ahorita ya hay otras, ¿no? Pero en su momento era una chulada y no había más y hacía renderizaciones con las limitantes que se están mencionando. El diseño web adaptativo, adaptable o adaptive. Algo iban a preguntar, alguien levantó la mano. Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Sí, profe, una duda. Eh, Como bien comenta, ahorita que está comentando esto del diseño web, uno pues manejaba porcentajes y pues como dice, pues traía sus ventajas o desventajas. Tenemos que definir, por ejemplo, ya qué resolución de pantalla vamos a manejar para ciertos dispositivos o ya las mismas herramientas que vamos a manejar, digamos, nos permiten establecer ese tamaño o esa resolución que vamos a manejar o sea, tenemos que definir qué No, resolución de pantallas vamos a es que trabajar o no. no, y aparte, sí vamos a ver cómo modificarlo, cómo impacta, pero no, el entregable o el objetivo del entregable no es evaluarte eso, ¿no? O sea, que lo contengas, pero no es esto. Y aparte el diseño que vamos a hacer responsivo. Ok, Ujú. está bien. Bueno, el segundo entonces, continuamos con el segundo término, que es diseño web adaptativo, adaptable o adaptive. Dice, este tipo de diseño utiliza plantillas estáticas para tamaños de pantalla preestablecidos basados en punto de ruptura, de manera que al alcanzar cierto límite de tamaño de la pantalla, el diseño cambia. O sea, se va creciendo, ¡pum!, y te mueve a otra plantilla. Ya te detecté que es esto, pum, ¿no? Entonces, que tiene que ver con los media query y otras cosas más. Entonces muéstrale esta plantilla, o sea, mueves así, pum, y está aquí en cuadritos, ¿no? Un cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito. Pero lo expandes y se hace cuadros así en horizontal, así como las aplicaciones web. Entonces dice, esta técnica ofrece bajo nivel de usabilidad, pues si el diseño cambia es necesario actualizar todas las plantillas. Eso es lo malo, que hay que cambiar en más configuraciones. Además, los contenidos se pueden seguir viendo reducidos si el acceso al sitio web es desde un móvil. Entonces, esa situación. Y el último, diseño web responsivo o responsive web design. Dice, con esta estrategia, tanto el diseño como el contenido se adaptan a cada pantalla, proporcionando una experiencia de usuario similar a los distintos formatos o resoluciones. Los contenidos se muestran en bloques que se reorganizan según las características del dispositivo o el navegador en uso. O sea, la información se mantiene igual, pero la diagramación se optimiza. Esta es la técnica para diseño web más óptima y eficiente. Y bueno, esto da por concluido este módulo 2. No pensé que lo fuera a aventar en 2 sesiones, pensé que iban a hacer en 3. Hubiera querido agregar un poquito más de esto. Miren, yo les voy a pedir que vayan viendo para que avancen. Voy a detener ya la grabación como tal.